La hipérbola es el conjunto de puntos del plano cuya resta de distancias a dos puntos fijos llamados focos se mantiene constante. Esto quiere decir que para cualquiera de los puntos de una hipérbola, si medimos la distancia hacia un foco y la distancia hacia el otro, esas dos distancias son distintas y aparte varían de punto a punto de la hipérbola, pero la resta de esas dos distancias da siempre el mismo resultado. Esta resta es siempre constante. A diferencia de la elipse y de la circunferencia, la hipérbola es una curva abierta, o sea, no se cierra, y además de dos ramas. Pero al igual que la elipse y que la circunferencia, tiene un centro al cual le vamos a seguir llamando HK. Al igual que la elipse, tiene dos ejes de simetría, un eje horizontal y un eje de simetría vertical. Y al igual que la elipse, la mitad de los ejes de simetría, o sea, los semiejes, siguen representando la distancia que existe desde el centro hacia los cuatro vértices. Dos de los cuales son vértices reales y los otros dos son vértices imaginarios, en el sentido de que la hipérbola no pasa por estos vértices. Ahora bien, a diferencia de la elipse, donde de esos dos números uno siempre es mayor que el otro, de esa manera la elipse tiene su forma ovalada, en la hipérbola eso no es así. Estos dos semiejes pueden valer lo mismo. O sea, pueden tener el mismo tamaño. O sí, puede ser uno mayor que el otro. Pero el tamaño de esos semiejes no va a determinar la inclinación de la hipérbola. Como si ocurría con la elipse, ¿no? En el caso de la elipse, si el semieje mayor estaba debajo de las X, que es el eje horizontal, entonces la elipse era horizontal. En cambio, si en la elipse el semieje mayor estaba debajo del eje vertical, entonces la elipse era vertical. Entonces en la elipse, para conocer la inclinación, solo tengo que observar cuál de los dos números en los denominadores es más grande. En la hipérbola eso no vale. Primero porque esos dos números sí que pueden valer lo mismo en la hipérbola. O bien sí puede que uno sea más grande que el otro, pero eso no va a determinar la inclinación de la hipérbola. O sea, para saber si una hipérbola tiene inclinación horizontal o inclinación vertical, no vamos a poder utilizar los valores de los denominadores. No te preocupes, vamos a hacer algo mucho más fácil. Esto, el signo menos. La ecuación de una hipérbola incluye un menos delante de alguno de los dos ejes, de alguna de las dos letras, de X o de Y. Y te voy adelantando que cuando el menos está delante de la letra Y, entonces la hipérbola tiene inclinación horizontal, o bien eje focal horizontal, porque la hipérbola también tiene focos. Foco 1, foco 2, siempre ahí, dentro del gráfico. Y entonces a este eje le podemos seguir llamando el eje focal. Y así poder decir que la hipérbola o la elipse tienen eje focal horizontal o eje focal vertical. Que es lo mismo que decir que la elipse o la hipérbola son horizontales o son verticales. Lo queda más lindo, eje focal horizontal, eje focal vertical. Buah. De ahí que para hablar de la inclinación de una hipérbola, podemos decir que el eje focal de una hipérbola, o sea, su inclinación, se observa en la ecuación en la letra que tiene el signo positivo. Esta hipérbola tiene un eje focal horizontal. Horizontal como el eje de las X. O sea que en su ecuación veríamos el signo positivo delante de la X. En cambio, una hipérbola con eje focal vertical, una hipérbola vertical, vertical como el eje de las Y's, en su ecuación veríamos delante de la Y un signo positivo. Y así es como vamos a saber si una hipérbola es horizontal o si es vertical, observando la posición de los signos positivo, negativo. En particular, el signo positivo indica el eje focal, por lo tanto la inclinación de la hipérbola. Como sea, el valor que está debajo de X indica, como siempre, la distancia horizontal, como el eje de las X, desde el centro hacia los vértices horizontales. Eso es totalmente independiente de la inclinación de la figura, ¿no? En la elipse también. Al igual que en la elipse, podemos llamarle C a la distancia del centro a cualquiera de los dos focos, C. Similar a la elipse, las distancias desde el centro hacia los ejes reales, hacia los ejes imaginarios y hacia los focos forman un triángulo rectángulo. Si yo tomara este segmento, lo cortara y lo colocara ahí, encaja exactamente formando un triángulo rectángulo, por lo tanto vale también utilizar el teorema de Pitágoras. Cuidado, es distinto al de la elipse. En la elipse, la hipotenusa del triángulo era el semieje mayor. En cambio, en la hipérbola, la hipotenusa es la distancia focal. Por lo tanto, esto empieza por la distancia focal, es igual a
la suma al cuadrado de los otros dos semiejes. Y también como la elipse, tiene sentido hablar de la excentricidad de una hipérbola. O sea, una unidad de medida de qué tan ovalada es la hipérbola. O qué tan achatada es la hipérbola. Y al igual que la elipse, la excentricidad se sigue calculando dividiendo el valor de C sobre el valor de A. O sea, la distancia focal, C, distancia focal, sobre el semieje que está en el mismo eje focal. Es que ya no puedo decir que esto sea el semieje mayor. No tiene por qué. Ahora el mayor puede ser este o puede ser este. Incluso pueden ser iguales. Así que la idea de semieje mayor y semieje menor en la hipérbola es muy poco relevante. Aquí conviene pensar en el eje focal y el semieje que está en el eje focal. Quizá el rasgo más característico del gráfico de una hipérbola es la presencia de dos asíntotas. Estas rectas imaginarias que se intersectan en el centro HK siempre, hacia las cuales la curva se acerca cada vez más, pero nunca llega a tocarlas. Por ejemplo, quiero graficar esta hipérbola. Lo primero que voy a observar son los valores de HK del centro, restando en X y en Y, que como no los veo, valen 0, 0, el origen de coordenadas. Luego los denominadores, tampoco los veo, por lo tanto ambos valen 1. Aquí debajo de X, A cuadrado es 1. Por lo tanto, A sin cuadrado es 1 también. Ya te dije que la raíz de 1 es 1, ¿no? Debajo de la Y tengo también AB cuadrado valiendo 1. Entonces la raíz de B va a ser 1 también. Voy a ir calculando también el valor de C, la distancia focal, con Pitágoras. En este caso, A y B ambos valen 1. Entonces, la distancia focal es igual a raíz de 2. Volcando todo esto en el gráfico, primero siempre el centro, HK, 0, 0, el origen de coordenadas. Luego las distancias horizontales, a una unidad de distancia desde el centro, voy a encontrar en uno de los 4 vértices. Y hacia el otro lado, en menos 1, el segundo, utilizando la distancia vertical, que es una unidad también, desde el centro HK hacia arriba y hacia abajo. Listo, los 4 vértices. Antes de ubicar los focos, voy a dibujar las asíntotas. Para eso voy a hacer primero un rectángulo auxiliar que va a pasar por los 4 vértices que ya tengo ubicados. Y por las esquinas de ese rectángulo auxiliar pasan las asíntotas. Aquí está la primera asíntota. Y esta es la segunda. Si todo sale bien, se tienen que intersectar en el centro HK, siempre. Y aquí voy con los focos. Momento en el que tengo que prestar muchísima atención qué inclinación tiene la hipérbola, ya que nada en la información que tengo dibujado me sugiere si esta hipérbola va a tener inclinación horizontal, o sea, el eje focal horizontal, los focos son horizontales, o bien inclinación vertical, con focos verticales. Eso no depende de la información que vemos graficada aquí, sino de la posición del signo positivo y del signo negativo, que como en este caso el positivo está en X, por lo tanto los focos son horizontales. A una distancia de raíz de 2 unidades, foco número 1, y hacia el otro lado también raíz de 2 unidades, foco número 2. Sobre el eje horizontal, porque el signo positivo está en X, horizontal. Finalmente la hipérbola parte de los vértices reales y se pega a las asíntotas. Parte de los vértices reales se pega a las asíntotas. Otro ejemplo de hipérbola. Este es el ejemplo anterior. Voy a cambiar los signos, solo los signos, o sea, que Y sea positiva y que X sea negativa. ¿Cómo afecta eso el gráfico? Bueno, fundamentalmente la inclinación. Como venimos diciendo, la inclinación de una hipérbola y de sus focos depende de la posición del signo positivo y del signo negativo. No depende de los denominadores, como en el caso de la elipse. Si el positivo está en Y, entonces ahora los focos van a tener inclinación vertical. Y la hipérbola también. Van a estar sobre el eje vertical. Ahora, como no modifiqué ninguno de los otros valores, las distancias horizontales y verticales medidas desde el centro siguen siendo estos mismos valores. La distancia del centro a los focos va a seguir siendo raíz de 2, pues depende de los valores de A y de B, que no los cambié. Pero los focos ya no van a ser horizontales, ahora son verticales, así que están a una distancia de raíz de 2 unidades
desde el centro en forma vertical hacia arriba y hacia abajo en raíz de 2 positivo y negativo. Y la hipérbola va a partir de los vértices verticales, se pega a las asíntotas, sale y se pega a las asíntotas. De los vértices reales sale y se pega a las asíntotas, sale y se pega a las asíntotas.